Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estamos esta vez con un video o una coleccioncita, va a llevar varios seguramente, sobre el principio de inducción matemática. Recordemos que cuando uno tiene un patrón o una regularidad que se repite en matemática, podemos inducir, a través del razonamiento inductivo, una ley. Pero el hecho de que logremos inducir esa ley no significa que esté todo listo. Esa ley o fórmula que obtuvimos, tenemos que validarla, tenemos que probar su validez, tenemos que darle garantía, respaldo de que es verdadera en efecto. Recordemos que matemática no se basa en lo experimental, no hay un hecho experimental como en las otras ciencias, donde yo me puedo quedar tranquilo que eso que logré está bien porque se logró en la experimentación. Acá lo único que valida a una fórmula o ley es la prueba matemática, y que no es una simple verificación, en un caso particular, es probarlo en forma general. A ver, vamos a considerar un ejemplo de entrada, vamos a inducir la ley y después vamos a introducir el principio de inducción. ¿Les parece buena idea? Bueno, vamos a intentar lograr inducir la ley que genera en 1889 el matemático italiano Giuseppe Peano, que después genera toda la teoría del número natural. Esta fórmula me permitirá a mí poder sumar los n primeros números naturales. Empecemos. 1 más 2. Ahí sumé los dos primeros naturales. ¿Cuánto me dan? 3. Si sumo 1 más, ¿cuánto voy a obtener? 6. Si sumo 1 más, ¿cuánto voy a obtener? 10. Si sumo 1 más, ¿cuánto voy a obtener? 15. Si sumo 1 más, ¿cuánto voy a obtener? 21. Si sumo 1 más, ¿cuánto voy a obtener? 28. A ver, observemos. 1 más 2 es igual a 3, 1 más 2 más 3 es igual a 6, 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, 1 más 2... Bueno. A ver, 3 se puede pensar que es la primera suma como un medio de 2 por 2 más 1. 6 lo podríamos pensar como la mitad de 3 por 3 más 1. Observen que eso es lícito. Un medio de 3 por 3 más 1, 4 dividido 2 es 2, por 3 es 6. 10, que ya son los 4 primeros naturales, o sea, n igual 4. Fíjense que esto que hicimos primero fue n igual a 2. Esto que hicimos segundo fue n igual a 3. Esto que estamos ahora haciendo es para n igual a 4. Entonces, la suma de los 4 primeros naturales es 10, que es la mitad de 4 por 4 más 1. ¿Sí? 4 dividido 2 es 2, por 5 es 10. Ahora los 5 primeros, que es para n igual 5, que es 15, es la mitad de 5 por 5 más 1, que es para n igual a 5. Este es los 6 primeros naturales y es la mitad de 6 por 6 más 1, que es para n igual 6. Finalmente, la suma de los 7 primeros números naturales es la mitad de 7 por 7 más 1, que es para n igual 7. Lo que hacemos ahora, ¿ya nos animamos a inducir la ley? Yo creo que sí. Podríamos decir que la suma
de 1 más 2 más 3 más n es igual a la mitad de n por n más 1. Esta primera parte no hay que tenerle miedo, la podríamos, es decir, me refiero a que no hay que tenerle miedo a expresarlo como una sumatoria. No es otra cosa que la sumatoria de una fórmula, llamémosle K, porque va sumando, con K variando desde 1 hasta ¿dónde? Hasta n. Y eso es igual a la mitad de n por n más 1. ¿Sí? Hemos obtenido una fórmula que nos permite obtener la suma de los primeros naturales. A ver, si yo quiero obtener la suma de los 50 primeros naturales, con esta fórmula no necesito tomarme el trabajo de sumar 1 hasta 50. ¿Qué es lo que hago? Hago la mitad de 50 y lo multiplico por 51. O sea que el producto de 25 por 51 va a dar en efecto el valor de la suma de los primeros 50 naturales. Pero claro, esto no termina, es decir, no puedo decir que es un proceso que ya está acabado con haber inducido la fórmula. ¿Qué me falta acá? Acá lo que me falta es darle validez a esta ley, es pasarlo por el tamiz del llamado principio de inducción matemática, que es lo que me permite validar fórmulas donde la variable es natural. ¿Y en qué consiste este proceso? Este proceso consiste, si yo tengo una fórmula, ¿no? Yo tengo que para todo n natural se verifica una cierta P de n, yo quiero probar que esta fórmula P de n es verdadera para todo n natural. Entonces, ¿qué debo ver primero? Primero debo chequear que para cierto, o mejor dicho, que P en n sub 1, el valor de verdad es verdadero si n es mayor o igual que cierto n sub 1 y n sub 1 pertenece a los naturales. Es decir, que el proceso es verdadero a partir de un cierto natural, que no necesariamente tiene que ser o 1 o 2, podría ser 5, 20. Y la fórmula funcionará a partir de allí. Una vez que chequeo que esa fórmula vale para el primer natural para el cual esa ley tiene sentido, debo plantear una hipótesis de inducción, es decir, pensar que el valor de verdad de la proposición para un cierto n natural es verdadero, es decir, si n pertenece a los naturales. Y después, aceptando esto, porque lo acepto como lo que es una hipótesis, como verdadero, deberé probar la tesis de inducción, es decir, que el valor de verdad de P en n más 1 también es verdadero, si n pertenece a los naturales. Si yo logro probar que la propiedad es válida para n más 1, he probado que vale para cualquier n. ¿De acuerdo? Esto también se puede hacer y se hace mucho en el cálculo matricial con las pruebas de las propiedades de matrices. Para n-1 la hipótesis y para el siguiente, que es n, la tesis. La idea se inspira en el efecto dominó. Hay un interesante video de Paenza que habla sobre la cuestión. Imagínense que tengo una hilera de soldaditos, de manera que cada uno empuja al siguiente. Cada soldadito empuja al siguiente. En realidad, si lo pensamos desde acá, las flechas deberían ser hacia allá.
Cada soldadito está puesto de una manera que empuja al siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Si el primer soldadito, que es en este caso, arrancamos por n igual 1, empuja al n igual 2, el n igual 2 va a empujar al siguiente, que es n igual 3, y este n igual 3 va a empujar al siguiente, que es n igual 4. Si acepto que cae el enésimo soldadito, que sería este, después de un montón de movimientos, donde cada uno va empujando al siguiente, ¿lo imaginan? Es un buen ejercicio de imaginación. No es un dibujo muy lindo, pero trata de ser simbólicamente representativo. Entonces, si yo acepto que el enésimo soldadito cae, y lo acepto, y pruebo que el siguiente de n también cae, que sería el n más 1, evidentemente he probado que todos los soldaditos, sin excepción, cayeron en la posición que estaban, en que cada uno empujaba al siguiente. Algo parecido se podría pensar si estoy en un aula donde tengo varios estudiantes hablando, y bueno, vamos a suponer una situación estándar donde los estudiantes, ninguno habla solo. Eso podría ocurrir. No porque esté trastornado, es una costumbre. Yo hablo solo y no estoy trastornado. Hablo solo desde que tengo 4 años. Es muy característico del hijo único. Pero hay muchas personas que hablan sola y hacen una especie de introspección. Bueno, entonces, si yo tengo una situación estándar donde ningún estudiante habla solo, entonces están todos. Vamos a suponer un rumor. Un estudiante empieza a decirlo. Le dice al otro, este al otro, este al otro, este al otro, este al otro. A ver, se supone que en un momento todos se van a estar diciendo entre sí. Si acepto que el enésimo estudiante le dice a otro n más 1 y pruebo que realmente a ese n más 1, o sea, el siguiente de ese n hipotético, recibió el rumor, evidentemente todos los estudiantes están hablando en el grupo. Bueno, vamos a continuar en el video siguiente, que sería la parte 2, donde vamos a validar este ejemplo y vamos a ver otros ejemplos más. Hasta luego.